El negocio del aguinaldo. Diciembre es esa época rara donde todo se acelera. El tráfico se pone más pesado, el calendario se llena de convivios, los centros comerciales se vuelven un laberinto y la gente anda con dos emociones al mismo tiempo: ilusión y estrés. Porque sí, diciembre se siente cálido. Hay luces, hay familia, hay tamales, hay ponchito. Pero seamos honestos, también hay otra cara. La de la presión por gastar, la de las cuentas acumuladas, la de ¿y si no me alcanza? Y justo ahí aparece una palabra que en teoría debería darte tranquilidad, pero a veces viene con ansiedad incluida: aguinaldo. ¿Y qué te imaginas cuando te digo aguinaldo? Seguramente una mezcla muy específica de escenas: el depósito cayendo a tu cuenta, la lista mental de pendientes, primero pago esto, después aquello, los regalos, la cena, el estreno, el arreglo de la casa, el viaje, el me lo merezco. Y es curioso porque muchas personas comparten esa idea del aguinaldo como un respiro, aunque a la vez sea el mes donde más se gasta. Y por eso el aguinaldo termina siendo una pieza clave en el diciembre guatemalteco. Mueve decisiones, mueve comercio, mueve conversaciones y también mueve conflictos laborales. Porque siempre hay un pero. El aguinaldo también es temporada alta de excusas, de cálculos raros, de pagos a medias, de esperemos un ratito y de mitos que se repiten tanto que la gente ya los da por verdaderos. Y ahí es donde entra dichos y derechos, porque en la calle se escuchan dichos, pero en la ley se establecen nuestros derechos. Y cuando los confundís, el que pierde sos vos. Hoy vamos a hacer un viaje parecido al que te gusta de esos videos que te atrapan. Vamos a empezar por lo que todos sentimos y pensamos del aguinaldo. Luego vamos a descubrir qué es realmente, de dónde viene y por qué funciona como funciona. Y después vamos a bajar a tierra con los casos más comunes y las trampas más frecuentes. Al final te voy a dejar una ruta clara. ¿Qué hacer si no te pagan? Si te lo pagan incompleto o si te quieren confundir un poco. Y te aviso desde allá: esto no es para que andemos de pleito en pleito o en pelea. Esto es para que nadie te haga sentir que pedir lo que te corresponde es ser problemático. Así que empecemos con la base. El aguinaldo en Guatemala no es un gesto bonito de fin de año. No es si la empresa quiere. No es un premio por fidelidad. Es una prestación laboral obligatoria, regulada en la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo, el decreto 76-78. Y te lo digo así, directo, porque aquí está el primer cambio de mentalidad que tenemos que tener. Cuando lo ves como regalo, te da pena reclamar. Cuando lo ves como derecho, lo pedís con calma, con orden y con fundamento. Ahora, ¿qué significa aguinaldo en la práctica? Significa, básicamente, que si trabajaste un año completo con el mismo patrono de manera continua, te corresponde el equivalente a tu salario ordinario mensual. Y si no trabajaste el año completo, te corresponde proporcional al tiempo trabajado. Pausa importante aquí, porque es en este momento en donde se cae el primer mito. Hay gente que cree que el aguinaldo solo existe si cumpliste un año. Eso es media verdad. Lo correcto es si cumplís el año, recibís el 100%. Si no lo cumplís, recibís proporcional. Y proporcional no significa lo que me nazca darte. Proporcional significa lo que corresponde según el tiempo que has trabajado. Y para que esto no se quede solo en teoría, imaginemos un caso bien normal. Supongamos que tu salario ordinario es de 4,000 quetzales al mes. Si trabajaste 12 meses, tu aguinaldo sería equivalente a esos 4,000, es decir, 4,000 quetzales de aguinaldo. Si trabajaste 6 meses, tu aguinaldo sería la mitad. Si trabajaste 9 meses, sería 3/4 partes. La forma fácil de pensarlo es esta:
Tu aguinaldo anual es como una bolsa de 12 partes. Cada mes trabajado llenas una parte. Al final cobras las partes que llenaste. Ahora, otra pregunta que sale mucho. ¿Y quién tiene derecho al aguinaldo? En general, cualquier persona con relación laboral en el sector privado, quien trabaja bajo dependencia, con instrucciones, con un horario o con una subordinación real, aunque sea informal o aunque no te hayan dado contrato o el contrato más bonito del mundo, ojo, aquí en el sector público hay una regulación distinta. Y aquí quiero decir algo sin pelear con nadie, por supuesto, pero con claridad. En Guatemala hay muchísima informalidad, mucha, de verdad. Y esa informalidad crea una idea peligrosa. Como no hay papeles, no hay derechos. Y no siempre funciona así. La relación laboral no la define solo un papel, la define la realidad. Si trabajas, si seguís instrucciones, si recibís pago por tu trabajo, si hay continuidad, si hay dependencia, entonces, si estás trabajando y te quieren decir que no te toca porque no hay contrato, no te lo creas tan rápido. Primero, entende tu caso. Ahora, hablemos de lo que todo el mundo espera en diciembre. ¿Cuándo se paga el aguinaldo? En Guatemala, el pago puede hacerse de dos maneras comunes. Una, pagar el 100% dentro de los primeros 15 días de diciembre. Y la segunda es pagar un 50% en diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero. Y sí, suena raro que parte se pague en enero, pero así funciona para muchas empresas. Lo que no se vale es el mix creativo que hacen algunos, ¿verdad? Pagarte un pedacito en diciembre, otro pedacito en febrero y el resto cuando el flujo de la empresa mejore. Si se va a pagar en dos partes, que se pague en dos partes y que el total al final cuadre. Ahora viene un punto que parece pequeño, pero que es gigantesco en la práctica. El aguinaldo debe dejar constancia escrita. ¿Por qué importa esto? Porque diciembre es confuso, ya lo platicábamos. A veces te depositan junto con la quincena, a veces te pagan en efectivo, a veces te dicen ya va incluido, a veces hasta te dan un recibo que muchas veces ni entendés. Y cuando pasa enero y alguien pregunta, la conversación se vuelve, pero si yo ya te pagué. Contra yo no lo recibí. Y la constancia evita eso. La constancia es una memoria legal, podemos decir. Y aquí va un dicho moderno. Si no está escrito, no pasó. No porque el dinero no haya existido, sino porque cuando llega el momento de probarlo, lo que manda es la evidencia. Y esto nos lleva al corazón del problema, el cálculo. Porque el aguinaldo no solo es pagar bien. La base del aguinaldo es el salario ordinario, como ya lo habíamos visto. Y esta palabra, ordinario, es donde empieza muchas veces la confusión. Ordinario no significa poco. Ordinario significa lo regular, lo que normalmente devengas por tu trabajo. Entonces, si tu salario es fijo, el cálculo pues va a ser mucho más sencillo. Pero si tu salario es variable por comisiones, por destajo, por metas, allí es donde aparecen los cálculos misteriosos. Y no es que sea imposible, al contrario, se puede calcular, pero necesita un criterio claro. Si tu ingreso varía mes a mes, lo sano es que se use un promedio de lo devengado como salario ordinario durante el periodo que corresponde para calcular. Y aquí viene una regla de oro que te evita muchos dolores de cabeza. Si tu salario es variable, pedí que te lo expliquen. ¿Cómo lo calcularon? No con tono de ataque o de pelea, con tono de adulto responsable. ¿Con qué base hicieron este cálculo? Disculpen. Una empresa que calculó bien lo explica sin mayor drama, la verdad. Una empresa, por el contrario, que calculó
al tanteo, al cálculo, como decimos acá, se enoja. Ahora, antes de entrar a los mitos, quiero hacer una pausa para que podamos entender que la gente no suele ver. El aguinaldo no solo es un tema de derecho laboral, también es un fenómeno social. En diciembre, el mercado se prepara para tu aguinaldo. No es casualidad que en noviembre ya empiecen los anuncios de llévatelo hoy y pagas en cuotas. No es casualidad tampoco que te ofrezcan adelanto de aguinaldo como que si fuera un favor. No es casualidad que el crédito se vuelva más amigable. Todo está diseñado para que tu dinero llegue y se vaya rápido. Y mientras eso pasa, en el trabajo sucede otra cosa. El aguinaldo se vuelve un tipo de prueba de poder, porque hay patronos que cumplen y pagan bien, y hay patronos que juegan con la necesidad, y hay empresas que no son malas, solo son desordenadas, vamos a decirlo. En cualquiera de los tres casos, si vos no preguntas, te pueden pagar mal. Entonces, ahora sí, dichos y derechos. Te voy a ir dando los dichos como los escuchas en la vida real y después te voy a explicar el derecho y qué hacer, ¿ok? Así que no te voy a pedir que memorices leyes, te voy a pedir que memorices ideas. Acá el primero. Dicho. Aquí el aguinaldo es un detalle de la empresa. Qué detallazo, ¿verdad? El derecho, no, es una obligación legal. Si trabajaste, se paga. Si no paga, hay incumplimiento. ¿Qué podés hacer? Pedirlo de forma clara y por escrito. Un mensaje sencillo basta. Buenas, ¿me confirman la fecha y el monto del aguinaldo, por favor? Dicho. Si no firmaste contrato, no hay aguinaldo. Derecho, que no exista contrato escrito no borra necesariamente una relación laboral. La realidad del trabajo pesa. ¿Qué podés hacer? Guarda evidencia de tu relación. Depósitos, recibos, chats, fotos del lugar de trabajo, horarios, uniforme, testigos, etc. Dicho. Solo quienes están en la planilla fija tienen aguinaldo. Los temporales no. Derecho. Lo que importa es si hubo relación laboral y cuánto tiempo trabajaste. Si trabajaste menos del año, puede corresponder proporcional. ¿Qué puedes hacer? Calcula con calma tu proporción y pedí explicación de cómo fue el cálculo. Otro dicho. Te lo puedo pagar con una canastita navideña, un pavo o en vales. Igual eso cuenta. Derecho. No se sustituye el aguinaldo con pagos en especie. La canasta podrá ser un detallazo adicional de tu empresa, pero no es el aguinaldo. ¿Qué podés hacer? Separa el detalle del derecho. Gracias por la canasta, pero ¿y mi aguinaldo cuándo se va a depositar? Dicho. Te lo fui dando durante todo el año. Así que en diciembre ya no. Derecho. Los anticipos no borran la obligación. Si hubo anticipos, se deben reflejar en un desglose y cuadrar con un total. ¿Qué hacer? Pedí el desglose. Lo que mata la trampa va a ser realmente el número. Y aquí va una escena que seguro te suena. Te depositan un monto raro. Ni quincena, ni aguinaldo completo. Vos preguntás y te dicen, ahí va todo junto. Y vos te quedás con la duda. En ese punto, no es ser intenso pedir claridad, es ser responsable. Porque si no pedís claridad hoy, en enero ya nadie se acuerda. Otro dicho, como estuviste suspendido o con licencia, ya se cortó el año. Derecho. La continuidad no se rompe por licencias con o sin goce de salario ni por suspensiones que se dieron durante la relación laboral. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Qué puedes hacer? Guarda tus documentos de licencia o suspensión y si te dicen se te cortó,
Pedí que te digan por qué. Otro dicho, si renunciaste en noviembre, ya no te toca aguinaldo. Derecho, al terminar la relación laboral, te corresponde el aguinaldo proporcional según el tiempo trabajado y debe pagarse inmediatamente al finalizar el contrato. ¿Qué hacer? Revisa tu finiquito. El aguinaldo proporcional tiene sí o sí que aparecer. Otro dicho, la empresa está mal, entonces este año no hay aguinaldo para nadie. Derecho, la ley contempla un procedimiento excepcional. Si el patrono alega incapacidad económica, no es una excusa de palabra, requiere formalidades. ¿Qué hacer? Pregunta si se realizó el trámite formal. Si la respuesta es confusa, es una señal de que todo está, pues, comprándose tiempo, ¿verdad? Y aquí viene una parte delicada. Mucha gente escucha estas excusas y se las cree por una razón simple: miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a quedar mal o miedo a que no te paguen ni un poco. Y realmente te sé decir, yo entiendo ese miedo, pero también te digo, el miedo no es una estrategia. La estrategia es el orden, la estrategia es documentar, la estrategia es comunicar con respeto. La estrategia muchas veces es organizarse con compañeros, porque si te pasa a vos solo, te puede hacer sentir que sos el único conflictivo. Pero si le pasa a 5, 10, ya no es conflicto, es un problema real. Y en esa misma línea viene la pregunta del millón. ¿Qué hago si no me pagan el aguinaldo? Te lo voy a explicar como una ruta, porque en estos temas el orden vale oro. Así que, primero, reuní pruebas básicas. No te estoy diciendo que hagas un expediente de película o de serie de Netflix. Cosas simples: comprobantes de pago, estados de cuenta, recibos, mensajes donde te asignen algunas tareas, constancias de trabajo, cualquier documento interno. Segundo, solicité información por escrito. Esto es bien importante porque mucha gente reclama con emoción, pero muchas veces esa emoción no deja rastro. Pedí fecha, monto y forma de pago. Tercero, si te responden, compara. Compara lo que te pagaron con lo que corresponde según tu tiempo. Aquí es donde a veces descubrís que sí te pagaron, pero incompleto, o que te pagaron algo que no cuadra. Cuarto, si no hay respuesta o la respuesta es no te toca, escala. En Guatemala existe la Inspección General de Trabajo, que puede intervenir para verificar cumplimiento de obligaciones laborales. Y esto es algo que quiero que nos quede bien claro. Denunciar no es traicionar a tu empresa o a tu jefe. Denunciar es usar los mecanismos del Estado para hacer cumplir las normas mínimas. Porque si el aguinaldo fuera opcional, sería caridad. Y no, no lo es. Quinto, si el problema es colectivo, mi recomendación es que se organicen. Esto cambia todo. Cuando son varios trabajadores en la misma situación, se vuelve más difícil aislar el caso. Y ahí el orden colectivo sirve. Una solicitud conjunta, un registro de quien no recibió y una acción coordinada. Ahora hagamos otra pausa, porque aquí entra un tema que muchas veces se ignora y es parte del negocio del aguinaldo, como lo llamé al inicio. El aguinaldo también es una prueba de educación legal. ¿Por qué? Porque hay empresas que cumplen, pero se aprovechan de la ignorancia para pagar menos. No necesariamente porque sean villanas, sino porque saben que nadie pregunta. Y cuando nadie pregunta, los errores se vuelven costumbre. Entonces, un hábito sencillo que te protege, incluso si nunca vas a denunciar, cada diciembre, hace tu propio cálculo estimado. No perfecto, estimado. Si tu salario es fijo, lo tenés bien fácil. Si tu salario es variable,
pues aproxima con promedios. Y cuando te depositen, compara. Esto es como ver tu cambio cuando compras algo. No porque el cajero sea ladrón, sino porque así evitas errores. Y aquí viene otro bloque de mitos que aparecen justo cuando la gente se organiza. Uno de los dichos es: si reclamas te van a despedir. Y realmente nuestro derecho es que nadie debería ser castigado por exigir el cumplimiento de prestaciones. Y además, un despido no borra tus derechos. Un despido abre otro capítulo. ¿Qué puedes hacer? Comunicar con respeto, por escrito, y si podés, en grupo. Otro dicho: mejor no hagas bulla, aquí así funciona. ¿Cuál es el derecho? Que así funcione no significa que esté bien. Hay abusos que sobreviven solo porque la gente se resigna. ¿Qué hacer? No confundas prudencia con silencio eterno. Prudente es actuar con orden, no callarte. Y otro dicho: agradece que tenés trabajo. Nuestro derecho a agradecer tu trabajo no significa renunciar a tu dignidad. Tus derechos laborales no son un lujo. Ahora, pues quiero cerrar con algo que a mí me parece clave para que este video sea útil de verdad. El aguinaldo es derecho, sí, pero también es una oportunidad. Y aquí no me voy a meter, por supuesto, no es mi campo a darte una clase financiera, pero sí te voy a dejar 3 ideas que pongo en práctica y que te pueden evitar un enero amargo. Primero, no te gastes el aguinaldo antes de tenerlo. En diciembre, todos te quieren vender la Navidad perfecta y realmente la Navidad perfecta no existe. Lo que existe es tu realidad. Segunda idea: separa tu aguinaldo en 3 cajitas mentales. Una parte para obligaciones, es decir, deudas, cuentas, pues pendientes que tengas. Otra parte para tu familia y tu disfrute, porque también se vale vivir bien. Y tercero, una parte para tu futuro. Aunque sea poco, guárdalo, emergencias o algo, te puede servir. Y la tercera idea: no conviertas el aguinaldo en una competencia. No sos más o mejor persona por estrenar, no sos menos por no estrenar. La presión social dura una noche. La deuda a la que te metas dura meses. Pero bueno, ahora sí, volvamos al punto central. ¿Por qué le digo el negocio del aguinaldo? Porque el aguinaldo activa 2 negocios al mismo tiempo. El de afuera, tiendas, viajes, créditos, promociones, y el de adentro, el poder en el trabajo, la negociación, el cumplimiento, la transparencia. Y si vos no entendés el aguinaldo, el negocio de adentro te come. En cambio, si lo entendés, si entendés cómo funciona el aguinaldo, cambia tu postura. Dejas de pedir con pena, dejas de aceptar excusas vagas, dejas de firmar recibos que ni siquiera entendés y dejas de quedarte con yo creo que sí me pagaron. Empezás a moverte como se mueve alguien que sabe, con calma, con orden, con evidencia. Ahora sí, antes de terminar te dejo un checklist mental rapidísimo. No lo apuntes si no querés, pero escúchalo. ¿Te pagaron dentro del plazo que manejan en tu trabajo? ¿Te dieron constancia o al menos un desglose claro? ¿El monto cuadra con tu tiempo trabajado? Si tu salario es variable, ¿te explicaron el criterio? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, no te asustes. Solo significa que hay que pedir claridad. Y ahora sí, te dejo con una pregunta para que este tema se vuelva todavía más aterrizado, que es nuestro objetivo: hablar de leyes sin tanto rollo. ¿Cuál es la excusa más común o la más creativa que has escuchado para no pagar aguinaldo o para pagarlo incompleto? Escribílas acá en los comentarios, que voy a estar al pendiente leyéndolas, porque con las excusas más repetidas vamos a hacer un siguiente episodio.
pero ya con casos reales. Ejemplos de mensajes que puedas mandarnos y cómo armar tu reclamo sin meterte a líos. Y si este video te sirvió, compartilo con alguien que esté trabajando y que creas que todavía no tiene muy claro este tema del aguinaldo. A veces un video a tiempo evita pues un abuso normalizado. Acordate, tu trabajo vale, tu tiempo vale y tus derechos no se piden como favor. Se exigen con respeto, con orden y con la ley en la mano. Esto es Dichos y Derechos. Gracias por verme nuevamente. Que estés muy bien.